hemocultivos, pues si la doctora llega y le pregunta, tienen que reconocer la importancia del hemocultivo. ¿Qué es el hemocultivo? Va a ser un estudio, como dice, hemo de la sangre, un cultivo de la sangre. Cuando se sospecha de sepsis, el examen que nosotros pedimos es hemocultivo. Eso es el primero, para que no se confunda. La doctora define cómo diagnosticar sepsis, obviamente con la parte clínica. Ahí ya vamos a ver algunas escalas que se usan. El SOFA, un SOFA, hay una nueva escala que se utilizó ahora. Entonces, si la doctora le pregunta cómo diagnostican o qué laboratorio tiene para sepsis, hemocultivo. Después, ¿cómo igual puedo diagnosticar? Por la parte clínica. Tengo escalas que me van a ayudar a diagnosticar sepsis. Luego, conocer los procedimientos de la toma de muestras de sangre. Vamos a ver cuántas muestras se toman, de qué lugares se toma la sangre, si es venosa, si es arterial. De conocer la utilidad de herramientas, el SOFA, el FISOFA y la nueva escala que es el LUS, para medir el riesgo potencial de disfunción orgánica. El disfunción orgánica es lo mismo que decir una falla multiorgánica. Eso tienen que entender. Y luego vamos a conocer términos. El sepsis no es lo mismo que shock séptico. Hay algunas palabras diferentes y algunos conceptos que tienen que diferenciar. Entonces, interpretar los informes del hemocultivo y aplicar en casos clínicos. Trabajamos con responsabilidad y ética. Entonces, si les preguntan a la doctora, ya saben para qué se utiliza el hemocultivo. Ahora, para que vayan entendiendo mejor qué es sepsis, vamos a hablar primero de inflamación, que es la respuesta de los tejidos vascularizados a las infecciones y al daño tisular. La inflamación es algo bueno para el cuerpo, porque es un mecanismo de respuesta. Cuando el cuerpo genera inflamación es porque hay algo malo dentro del organismo. Es una respuesta del cuerpo. ¿Para qué? Para eliminar ya sea agentes patológicos, algunos virus, bacterias, parásitos, primeramente ahora la inflamación. Luego, esta parte sí es importante que comprendan que es una disfunción orgánica o una falla multiorgánica, otra que lo que menciono. Es la presencia de alteraciones en la función de dos o más órganos en el paciente. En este caso hablamos de órganos diana. ¿Cuáles son los órganos más importantes en el cuerpo? Cerebro, corazón, hígado, ¿qué más? Pulmones, ¿qué más? Y riñones. Esos órganos son los principales que sufren una falla multiorgánica. O sea, varios órganos van a dejar de funcionar al mismo tiempo. Entonces, es la presencia de alteraciones en la función de dos o más órganos en un paciente, que requiere una intervención clínica para lograr la homeostasis. O sea, está en desequilibrio todo su cuerpo, no hay homeostasis. ¿Por qué? Porque puede que esté fallando el hígado, puede que esté fallando los riñones. Vamos a ver que el sepsis se habla de focos de infección. ¿Qué focos de infección conocen ustedes? ¿Qué me puede producir una infección? ¿O por qué vía se puede producir una infección para que entiendan? Aérea, un foco respiratorio sería eso. ¿Qué más? Cutáneo, un foco cutáneo puede haber. ¿Qué más? Oral, ya, gastrointestinal sería. ¿Qué más? Por infecciones urinarias, igual, un foco de infecciones urinarias. Entonces, cuando hablamos de sepsis, ¿cuáles son los focos probables que pueden producir sepsis? Todas las vías de transmisión que me produzcan alguna infección. O sea, puede ser una infección cutánea, una infección gastrointestinal, una infección respiratoria, una genitourinaria. Todo lo que me produce infección puede generar sepsis en mi cuerpo. Ya vamos a ver qué es sepsis. Pero para que entiendan eso, los focos de sepsis son todas las vías que me producen una infección. Cuando yo les pregunte cuáles son los focos, respiratorio, cutáneo, gastrointestinal, genitourinario, respiratorio, eso tienen que tener claro. Luego acá hay un término que es el SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Acá la diferencia entre sepsis va a ser una falla multiorgánica debido a una respuesta exagerada del cuerpo a una infección. Ya, ahorita le llamo mal. Pero sepsis, lo que les decía, es una respuesta exagerada del cuerpo
primero para que haya sepsis, tiene que haber una infección. Tienen que tener en cuenta eso. Que sepsis es una respuesta exagerada. Entonces, como base, cualquier infección, ya sea una neumonía, principalmente, neumonías, infecciones urinarias, pueden haber algunas enteritis necrotizante, infecciones de piel, una gangrena puede ser, que puede producir sepsis. ¿Por qué? Porque a esa infección tu cuerpo va a reaccionar de una manera exagerada. Es una respuesta que no se espera una respuesta exagerada del cuerpo a la infección. Esto se debe a que no todas las personas son iguales. Entonces, yo si tengo una infección, una neumonía, mi cuerpo no va a reaccionar al igual que ustedes. Entonces, puede reaccionar mejor o puede reaccionar peor. Entonces, eso se conoce sepsis, una respuesta exagerada a una infección. Tengan en cuenta eso, que es sepsis. Ya la Organización Mundial de la Salud pone este concepto, que es la disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a la infección, que supone una amenaza para la supervivencia. Entonces, sepsis es una amenaza para la vida. Cuando ustedes sospechen de sepsis, tiene que ser tratado al instante. Las bibliografías mencionan de 3 horas, a las 2 horas ya tienen que recibir un tratamiento empírico. ¿Qué es un tratamiento empírico para el que se acuerde? ¿Qué es tratamiento empírico? Es la experiencia que va a tener el doctor, o sea, es el tratamiento que se da en base a la experiencia, o sea, en base a la bibliografía. Y menciona igual que para sepsis se tiene que usar antibióticos de gran espectro. ¿Qué es antibióticos de gran espectro? Porque eso ya lo avanzamos. ¿A qué me refiero con gran espectro? Antibióticos de gran espectro. Que abarca más varias bacterias. A varias cepas bacterianas. Ya pueden ser gram positivos o gram negativos. O sea, no es específico. Yo estoy dando un antibiótico para que mate a varias bacterias en general. Porque yo no sé qué bacterias, entonces tengo que asegurarme y dar un antibiótico de gran espectro, ya sea un anaerobio, aerobio, gram positivo o gram negativo. Entonces tienen que tener en cuenta eso, qué es tratamiento empírico y qué es un antibiótico de gran espectro. Porque eso la doctora les va a preguntar. Cada de sepsis. Sepsis se puede deber a una bacteria por sí o a la toxina de la bacteria que está dentro de nuestro organismo. Eso tienen que tener en cuenta. No solo involucra la activación de sustancias pro y antiinflamatorias, sino también cambios en vías no inmunológicas, cardiovascular, autonómica, neural, hormonal, energética, metabólica y de coagulación. Al decir una falla multiorgánica, todo en el cuerpo puede fallar. Entonces tiene que ser rápido el tratamiento. Acá hay un poco de historia que es del griego cuyo, significado de descomposición o putrefacción de la materia orgánica, animal o vegetal. El término sepsis se incorporó al diccionario francés, significa putrefacción. En el año 1968 se incorporó en el diccionario inglés. Acá, esta parte donde dice una respuesta inflamatoria sistémica. En el cuerpo tenemos varias sustancias que son proinflamatorias y antiinflamatorias. ¿Alguien sabe algunas sustancias que sean proinflamatorias en el cuerpo? Cuando hay una inflamación, ¿qué se libera? Citocina. ¿Qué más puede producir una inflamación? Hay la cadena de inflamación. ¿Quién se acuerda de eso? En patologías, que es el primer parcial, primer tema ¿Quieres actuar? De la cadena de inflamación. ¿Pero quieres actuar o quieres? Fosfolipasa. Ah, la ciclosamina. A la prostaglandina, si no me equivoco, Los proteínas que van a prostaglandina, al tromboxano tromboxano, y después la leucotrienasa me va a llevar a la leucotrieno B4, C4.
luego la... La interleucina 10, 12 o la interleucina 1. Bueno, la interleucina puede ser igual, 6, factor 1. Entonces tienen que saber esa parte de la cadena de la inflamación. La inflamación, como se los dije al principio, es buena porque es una respuesta de tu cuerpo. Sabes que tu cuerpo está reaccionando a lo malo, se puede decir. Y en ese tema de una respuesta sistémica a la infección, que es la SIRS, que se confundía en el pasado porque en las bibliografías podías encontrar sepsis o SIRS lo ponían. Y hay que saber diferenciar. SIRS exactamente no se da a una infección. Puede ser un problema inmunológico, genético, mientras que sepsis tiene que haber un foco de infección. Tiene que haber una infección antes de que ocurra toda esta falla multiorgánica. Lo mismo que es una amenaza para la supervivencia. Según los mismos expertos, en términos de sepsis se define como la disfunción orgánica o falla multiorgánica, porque varios libros lo mencionan como falla multiorgánica. Acá están los criterios que ya no se utilizan en la SIRS, pero ayuda a entender un poco cómo va a ser todo esto de sepsis. Si ven, todos los parámetros ahí fisiológicos que están, temperatura, frecuencia cardíaca, hiperventilación, encuentro leucocitario, están aumentados o están disminuidos. Entonces, puede que la temperatura esté mayor a 38 o menor a 36. ¿Cómo se conoce cuando la temperatura está mayor a 38? ¿Qué término se utiliza cuando está mayor a 38 grados? Hipertermia. Cuando está menor a 36. ¿Y cuál es el valor normal de la temperatura? De 36 a 37.5. ¿Cuál? ¿Más fuerte? Hasta 37.5 se considera normal. 37.6 hasta 37.9 es película de 38 en adelante son inferiores. A partir de 40 es hipertermia. Ya está, ya hipertermia. Entonces tienen que saber qué es hipertermia, hipotermia y cuál es el parámetro normal. Siempre que puedas repasan los parámetros normales, porque a veces se actualizan o a veces igual depende de cada docente. Pero mayormente es cuando vayan al hospital, lo que ven en el hospital. La frecuencia cardíaca que dice puede estar mayor a 90 latidos por minuto o puede estar menor. Aquí falta lo que es menor. ¿Cuál es el rango normal de la frecuencia cardíaca? 60 a 100 latidos por minuto. De 60 a 100. Acá dice 90, pero tendría que ser mayor a 100 latidos por minuto, sería taquicardia. Menor a 60, bradicardia. Ahora, la hiperventilación, ¿cuál es el parámetro normal de la frecuencia respiratoria? De 10 a 15. De 12 a 20 es el parámetro normal. Entonces, mayor a 20, hablamos de una hiperventilación. Menor a 20, de una hipoventilación. Pueden ocurrir ambos casos, acá falta en esta parte de la diapositiva, que puede estar o muy aumentado o muy disminuido. Entonces, ¿por qué se da esto de que hay un aumento de los valores, digamos, fisiológicos? Porque el cuerpo está reaccionando de una manera anómala. Digamos, su compañera puede que tenga, que sus dos de sus compañeros tienen neumonía, pero una tiene bradicardia y otra tiene taquicardia. Entonces, esa es como un ejemplo de que las dos personas no van a reaccionar igual. Una puede reaccionar bien o una puede reaccionar peor. En este caso, si una de sus compañeras tiene taquicardia y otra tiene bradicardia, ¿cuál sería el mejor pronóstico? ¿El que tiene taqui o el que tiene bradi? ¿Qué es mejor, tener taquicardia o tener bradicardia? ¿Taquicardia o bradicardia? ¿Qué es mejor? ¿Qué preferirían ustedes tener? ¿Taquicardia o bradicardia? Taquicardia. Bradicardia. A ver. Cuando ustedes ven a un paciente con bradicardia, tienen que asustarse. Sí. Porque su corazón no está latiendo bien. Mientras que la taquicardia, su corazón no está latiendo bien. O sea, puede ser problemas, puede ser como un principio de un infarto, digamos, o un miocardio, pero puedo controlar que el corazón esté latiendo rápido. En cambio, si su corazón no está latiendo, que esté bradicárdico,
tengo que ver, y hay pocos medicamentos que me ayuden a subir la frecuencia cardíaca. Entonces, si su corazón está latiendo más lento, tiene que asustarse, es lo peor. Entonces, nos convendría que el paciente tenga taquicardia a bradicardia. Después del reencuentro leucocitario, ¿cuál es el valor normal del leucocito? De 5.000 a 10.000. Entonces, o puede estar muy aumentado, está mayor a 12.000, o puede estar disminuido, menor a 4.000. Los criterios de Glastel son muy poco específicos para los pacientes con infecciones. Hoy en día no se los toma en cuenta, porque ya hay una diferencia entre las SIDS y las sepsis. Acá está esto, las infecciones que pueden causar sepsis, es importante, porque ya con las infecciones pueden imaginarse qué bacteria no puede causar sepsis. Si hablamos de una infección pulmonar, ¿cuál es la bacteria más común que produce neumonía? ¿Cuál? ¿Qué Streptococcus pneumoniae. Bien, entonces, acá te dice el mayor porcentaje es una infección pulmonar, una neumonía. El más común que produce una neumonía es el Streptococcus pneumoniae. Entonces yo les digo, ¿cuál es el tratamiento empírico para un Streptococcus pneumoniae? ¿Qué dan para un Streptococcus pneumoniae? ¿Qué antibiótico se puede dar? Ya puede ser una penicilina del grupo, teóricamente, pero especialmente se da amoxicilina para neumonía. Entonces, yo les pongo un caso clínico, solo decir o mencionándoles que es por una Streptococcus pneumoniae, les pregunto cuál es su tratamiento. Tienen que ponerme ya penicilina, si son más específicos, amoxicilina. Y si les pregunto por qué, porque es el tratamiento empírico. El tratamiento para hacer eso tiene que ser rápido, no pueden esperar. Varias bibliografías mencionan, como les decía al principio, el laboratorio que se pide cuando se sospecha de sepsis es el hemocultivo. Pero el hemocultivo no sale ese mismo rato, a veces tarda 7 horas, tarda 24 horas. Y yo no puedo esperar a que salga el resultado del hemocultivo porque mi paciente puede morir. Lo que tengo que hacer es dar un tratamiento de amplio espectro. Y en este caso, si ya es una infección pulmonar, si es una infección pulmonar y mi paciente tiene neumonía, yo me voy a lo común. Y en este caso sería el estreptococo. Entonces doy tratamiento para el estreptococo. Ya si el paciente no responde, pensaría ya es una neumonía típica. ¿Qué puedo dar en una neumonía típica? ¿O quién me produce una neumonía típica? Micoplasma, ¿cuál más? Y clamidia. ¿Qué puedo dar para esas bacterias? ¿Qué tratamiento puedo dar para esas bacterias? La eritromicina. Eritromicina, ya, ¿qué más? ¿Qué puedo dar para una neumonía típica? ¿Qué tratamiento se da? ¿Va a funcionar la penicilina? No tiene particular. La del micoplasma no tiene pared celular, no va a funcionar. Y entonces tienen que tener en cuenta eso. No se da ningún beta-lactano. La vancomicina. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Ahora te dice el 25% es una infección urinaria. ¿Qué bacteria produce las infecciones urinarias más comunes? Escherichia coli. No se olviden eso. Después te dice 11% un tipo de infección intestinal. En este caso podemos hablar de igual una Escherichia coli, una salmonella, una shigella, cólera, todas las bacterias que producen una infección a nivel gastrointestinal puede producir sepsis. Y una infección cutánea es el último de la infección cutánea. Los signos y síntomas de sepsis son los mismos de una infección. Escalofríos, fiebre o sensación de mucho frío. Dolor, molestias en las extremidades, piel pegajosa, sudorosa, confusión o desorientación. El paciente con sepsis siempre tiene un compromiso en la orientación. En este caso también vamos a usar lo que ya les mencioné en la anterior clase o la anterior, que es la escala de Glasgow. Entonces acá igual es importante la escala de Glasgow, dificultad para respirar y alta frecuencia cardíaca. Entonces esos son los
signos y síntomas clásicos que puede presentar un paciente con sepsis. Por acá están esas escalas. El SOFA ya no se utiliza mucho porque son todos esos parámetros que ven a la izquierda. Creatina, urea, Glasgow, la presión arterial, plaquetas, presión de oxígeno. Ya no se usa tanto lo que es el SOFA. Pero tienen que saber, ya que es un rango de parámetros donde ustedes van a ver cuál es la gravedad de este paciente con sepsis. Según esos parámetros yo puedo ver si va a ser bueno, si va a ser malo, en pocas palabras, si va a ser leve, moderado o grave. Lo que se utiliza hoy en día y es actualizado, esto es importante, lo usan en el QSOFA. Cuando la doctora le pregunte cuáles son los exámenes clínicos para diagnosticar sepsis, ¿cuáles serían? Hemocultivo. ¿Cuáles son los exámenes clínicos para diagnosticar sepsis? ¿Qué sería el hemocultivo? ¿Clínico o laboratorial? Laboratorial. Entonces, si les digo cuáles son los exámenes clínicos, las escalas, el SOFA y el QSOFA y el NIU que ahora se está mencionando. Esos tres. Y ya se les pregunta, ¿qué exámenes de laboratorio me puede diagnosticar sepsis? ¿Qué examen de laboratorio puede diagnosticar sepsis? Hemocultivo. Aprendan a diferenciar lo que es laboratorial de lo clínico. Lo clínico es lo que yo puedo hacer directamente con el paciente. Entonces, acá en esta escala o en este QSOFA, toman tres parámetros importantes que tienen que saber. La escala de Glasgow, o sea, es una alteración en el nivel de conciencia, la tensión arterial o la presión arterial y la frecuencia respiratoria. La escala de Glasgow tiene que estar a menor a 13 puntos. ¿Cuál es lo normal en una escala de Glasgow? 15. 15 puntos. La presión arterial, ¿cuál es el nivel de presión arterial normal? Yo he escuchado que decía de 142. 140, pero bueno, 180. Teóricamente es 180, pero se maneja rangos que un paciente nunca en la vida real va a tener 120-80. Siempre va a estar o 110, o 125, 130. Pero acá tomando la presión sistólica, no tiene que pasar de menor a 100. Ya menor a 100 se puede considerar hipotensión. Ahora, la frecuencia respiratoria ya saben cuál es el rango normal, de 12 a 20. Si está mayor a 22, hablamos de una hiperventilación. Entonces, acuérdense de esos tres parámetros. ¿Qué parámetros mide el QSOFA? Alteración en el estado de conciencia, frecuencia respiratoria y presión arterial disminuida. Son criterios que son fáciles y rápidamente pueden tomarse en un paciente. Si un paciente les llega sudoroso, les llega con fiebre, les llega con dolor, está confundido, está letárgico, ustedes ya pueden empezar a sospechar de sepsis. Y ese rato ustedes ya pedirán un laboratorio que extraiga de sangre para realizar un cultivo. Pero su paciente no mejora, así tiene una alteración más profunda del estado de conciencia. Entonces yo, como médico, tendría que evaluar con esta escala, que es el QSOFA, que es fácil aprenderte lo que se maneja. Allá arriba dice que los criterios es una infección, más presencia de 2 o más puntos de la escala de QSOFA. O sea, que tenga una infección, ya sea neumonía, una respiratoria, urinaria, cutánea o gastrointestinal, más 2 de esos parámetros, que esté alterada la conciencia, que la presión arterial esté disminuida o que la frecuencia respiratoria esté aumentada. Ya me puede indicar que es sepsis, tienen que tener en cuenta eso. Entonces yo les doy un ejemplo de paciente con tos con expectoración, dolor en punta de costado, fiebre, llega al hospital con nivel de conciencia alterado y la presión arterial está disminuida. ¿Cuál sería el diagnóstico probable? Sepsis. ¿Cuál sería el diagnóstico probable? ¿Neumonía o sepsis?
Frecuencia respiratoria disminuida. Neumonía, ya podría ser neumonía. Neumonía sí se sospecharía de sepsis, porque está alterado el estado de conciencia. Cuando está alterado el estado de conciencia, es un parámetro que nos dice mucho. ¿Por qué está alterado el estado de conciencia? ¿Qué está pasando en ese paciente? Pues yo ya puedo usar esta escala que es el PUSOFA, o usar la anterior que es el SOFA, que es un poco usado porque es muy largo. Y ustedes, la sepsis tiene que ser diagnosticada rápido. Si ustedes sospechan de sepsis, ese rato doy un tratamiento empírico, porque hay pocas horas para que el paciente pueda recuperar o pueda llevar directamente a una falla multiorgánica. Si llega el paciente a una falla multiorgánica, el paciente se va a morir, porque un paciente no puede vivir si su corazón está fallando, si los riñones están fallando, si el hígado está fallando, si los pulmones están fallando. Y peor es que todos estos órganos fallan a la vez. Por eso es una falla multiorgánica. Que todo esto falla a la vez, su paciente no va a poder vivir. Entonces apréndase bien esta escala, apréndase bien cuáles son los focos de sepsis. Ya saben cuál es el más común, el respiratorio, luego viene el urinario, luego el gastrointestinal, luego el cutáneo. Como ya avanzamos infecciones, ya saben qué infecciones nos produce a nivel respiratorio. El tracto respiratorio superior, inferior, qué infecciones de piel puede haber, cuáles serían riesgosos. En urinarios ya avanzamos igual, qué bacterias son comunes. Entonces tienen que recordar toda esa parte. Ahora acá, para que se acuerden nomás qué es la escala de Glasgow. La escala de Glasgow mide el nivel de conciencia del paciente. Puede usarse en varias patologías, no siempre en sepsis o en meningitis. Lo puedo usar para toda la escala de Glasgow. Quinto año lo que se maneja es el ATLS, que es una reacción a los traumas. Cuando el paciente esté, digamos, inconsciente o esté tirado o haya sufrido algún accidente, lo que yo hago es evaluar su estado de conciencia. ¿Y cómo evalúo? Con la escala de Glasgow. Entonces, directamente, ¿para qué sirve la escala de Glasgow? Para evaluar el estado de conciencia del paciente. Ya saben los parámetros: motor, verbal, ocular. No les voy a exigir que se aprendan todos, solo para qué se utiliza la escala de Glasgow. Y ya los parámetros motora, verbal y ocular. Lo demás lo van a aprender al año, pero en semiología. Ahora acá otra vez que el SOFA y el PUSOFA. Acuérdense, no confundan en exámenes laboratoriales ni clínicos. Yo les pregunto, ¿con qué exámenes clínicos pueden diagnosticar sepsis? Ustedes no tienen que responder. Hay uno más que ahorita vamos a ver, que es el NIU, que es igual una tabla con valores que te va a ayudar a saber cuál es el pronóstico de sepsis, cómo tiene que ser manejado esa enfermedad. Acá lo mismo, que la disfunción orgánica puede ser identificada como un cambio agudo en la puntuación total del SOFA. Hablando del SOFA, todos estos parámetros, esto es el SOFA, todos estos parámetros dice que mayor a 2 puntos, consecuente a una infección, considerado una puntuación de 0 está bien. Una puntuación mayor a 2 refleja un riesgo en la mortalidad, aproximadamente del 10%. Si va subiendo la escala, si es mayor a 3, si es mayor a 4, tiene más riesgo, va subiendo el porcentaje de mortalidad. Pacientes con sospecha de infección pueden ser precozmente identificados con el PUSOFA. Entonces, ¿cómo realizo un diagnóstico precoz de sepsis? Con el PUSOFA. Es lo que tienen que dominar el PUSOFA. Acá está esto que es el NIUS, que es la escala de advertencia temprana. Hay el NIUS 2 y el NIUS 1. Lo que es el NIUS 2 es lo mismo, parámetros fisiológicos que tengo, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, tensión arterial, frecuencia cardíaca, nivel de conciencia y la temperatura. ¿Cómo se interpreta toda esta escala, todos estos parámetros? 0, que es bajo, dice
monitorización mínima cada 12 horas. De 1 a 4, monitorización cada 4 o 6 horas, valorar los cambios o la escala clínica. Entonces, lo que se refiere con esta interpretación es que yo voy a controlar todos estos parámetros en el paciente. Y ahí está la escala, que dice 1 punto si la frecuencia cardíaca está entre tantos y tantos. O es 0 si está en lo normal. Si está aumentado, muy aumentado, que dice 2 puntos. O incluso puede llegar a 3 puntos. Entonces, se vienen acá. Ahí te dice 1 a 4 puntos es bajo. Sin embargo, por más que sea bajo el riesgo, tiene que seguir monitorizando a ese paciente cada 4 a 6 horas. Lo que es importante es que sea mayor a 7, que ya tiene un nivel alto de mortalidad. Que te dice evaluación de emergencia por equipo de cuidados críticos, tipos, posible traslado inmediato. Su paciente está sufriendo una falla multiorgánica, tiene que ser trasladado o llevar a cuidados críticos. Lo mismo a 5 y 6. Revisión urgente por médico o equipo agudo, considerar traslado a cuidados críticos. Entonces, ¿para qué se utiliza la escala de la advertencia temprana? Es solo para evaluar lo que es la mortalidad del paciente y cuál tiene que ser el manejo que yo tengo que dar a este paciente. Entonces, para eso funciona esta escala, que es el NIM. Hay el 1 que es lo mismo, que solo disminuye un parámetro, no se toma en cuenta la saturación ni los signos suplementarios en el NIM 1. Ahora, en el NIM 2, si se considera aumentar un parámetro. Ahora pasamos al shock séptico. Una subcategoría de la sepsis en la que las alteraciones circulatorias y el metabolismo celular son lo suficientemente conocidas como para aumentar la mortalidad. ¿Qué es shock? Primeramente empezamos de eso. ¿Quién sabe qué es shock? Eso ya lo mencionamos en el anterior, no me acuerdo qué clase. ¿Quién sabe qué es shock? Una hipoperfusión tisular generalizada. Hipoperfusión tisular generalizada. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una poca disminución de sangre sobre los tejidos. Una poca disminución, hay una disminución de sangre, o sea, de oxígeno, Flujo sanguíneo. del flujo sanguíneo. Pero la sangre lleva oxígeno, entonces. Tisular quiere decir en los tejidos, entonces hay poco oxígeno en los tejidos. Entonces el cuerpo tiene varios mecanismos para reaccionar a un shock. Puede aumentar la presión arterial, puede aumentar la frecuencia cardíaca. Esos ya serían signos de shock. Pero hablar séptico quiere decir una infección. Ya saben qué significa sepsis. Sepsis, que es una respuesta exagerada del cuerpo por una infección. El shock es cuando hay una hipoperfusión tisular de oxígeno. Acá está este cuadrito que es muy bueno. Que infección ya saben que es presencia de microorganismos en lugares normalmente estériles. Infección. Bacteremia. Este término tiene que, bueno, se nota con los bioquímicos porque al hablar de bacteremia, que es la presencia de bacterias en sangre. Cuando ustedes vayan a realizar el hemocultivo, bueno, cuando ustedes piden el hemocultivo, pueden llegar a estos resultados que sean positivos, aunque solo de una bacteria. Una bacteria es la presencia de las bacterias en sangre. Ahora, la SIRS, que ya hablamos de los hallazgos, la sepsis, es una respuesta sistémica asociada a una infección, una respuesta exagerada. Sepsis grave, que ya no se utiliza ese término, así que eso lo voy a olvidar porque sepsis grave no se utiliza. Shock séptico es sepsis más una hipotensión. Es lo que tiene que ser, sepsis más una hipotensión. Y no va a responder a administración apropiada de volúmenes, porque el tratamiento de shock, hay 4 grados de shock: leve, moderado, grave y severo. Si hablamos de leve, cuando hablamos de los grados de shock, se habla de pérdida de sangre. Leve es que no se ha perdido mucha sangre, que el paciente puede estar normal, va a tener una taquicardia simple, no va a estar alterado en la conciencia. Ya si hablamos de una pérdida mayor, que las bibliografías mencionan de 30, mayor al 30%, el paciente ya va a tener una alteración. Entonces, ¿qué se necesita dar cuando el paciente no tiene sangre? Tengo que dar expansores de volumen, tengo que administrar volumen al paciente.
Y en este caso te dice que el shock séptico no va a responder a esa administración de volumen. Luego el shock séptico refractario es el shock séptico que no responde a la administración de vasopresores después de una hora de tratamiento. Un síndrome de disfunción multiorgánica cambia en la alteración orgánica de forma que la homeostasis no puede ser mantenida en parámetros terapéuticos. A ver, si hablamos de shock, las causas, bueno, los tipos de shock, tenemos hipovolémico, tenemos neurogénico, séptico, anafiláctico, puede mencionarse un obstructivo, pero la diferencia del shock séptico es que tiene que haber una infección previamente. Entonces, si relacionan shock séptico es sepsis más una hipotensión exagerada. ¿Y hipotensión? ¿Qué es una hipotensión? Presión arterial disminuida. Presión arterial disminuida. ¿Abajo de cuál? ¿Cuándo yo hablo de una hipotensión? Abajo de 80, ¿no? Abajo de 90-60 una hipotensión. 90-60. En esta parte igual forma particular grave de sepsis que induce profundos cambios celulares. ¿Por qué no se utiliza el término ya de sepsis grave? Porque sepsis grave es considerado como shock séptico. Por eso ya no se utiliza el término sepsis grave. Entonces ya saben que shock séptico es sepsis más una hipotensión exagerada. La definición clínica es que se necesitan drogas vasoactivas para mantener una presión arterial media. A pesar de la administración de volumen no va a responder. En el tratamiento, si hablamos de shock, el cuerpo va a empezar con una taquicardia, es lo normal. Va a ser una respuesta. El cuerpo está perdiendo sangre o no está llegando oxígeno a los tejidos. ¿Qué va a hacer? El corazón va a empezar a latir más rápido. O va a aumentar la presión arterial para que llegue más sangre a esos lugares donde no está llegando oxígeno. Pero como se está perdiendo la volemia, no va a haber suficientemente sangre. Entonces, en vez de que el corazón siga latiendo rápido, va a haber una bradicardia, va a haber una hipotensión, la presión no va a aumentar. El paciente, ya, si saben que va a haber una hipotensión y no hay mucha sangre en el organismo, ya pueden saber cuál es la clínica del paciente. ¿El paciente va a estar rojo o va a estar azul? Azul, porque no está llegando suficiente oxígeno al cuerpo. Ahora, ¿el paciente va a estar caliente o va a estar frío? Va a tener Frío. Va a estar frío porque no hay sangre. Ahora, el paciente va a estar, ¿cómo va a estar el estado de conciencia del paciente? ¿Va a estar aumentado o alterado? Alterado. ¿Por qué va a estar alterado? Porque no se llega al Porque no llega suficiente oxígeno al cerebro. Entonces ahí ya tiene la clínica básica, solo relacionando los síntomas. Un paciente va a estar cianótico, va a estar con hipotermia, va a estar alterado su estado de conciencia. Y esto va a depender del grado de shock que esté. Si es leve, el paciente va a estar normal, no va a haber una alteración. Pero ya si es muy grave, lo que mencionan las bibliografías, graves cuando el paciente esté alterado su estado de conciencia. Si el paciente está frío, si el paciente está azul, ya se tiene que empezar a averiguar porque el paciente no tiene sangre. ¿Qué tengo que dar? Ya en los grados graves de shock se hace una transfusión sanguínea. Necesita sangre, ya no necesito expansores de volumen, sino sangre. Eso sería la clínica clásica, digamos, de shock. Y ahora de sepsis, ya, ¿cuál sería la clínica de sepsis? Solo de sepsis. Se lo dije al principio. ¿Cómo está un paciente con sepsis? ¿Cómo está un paciente con sepsis? ¿Cuáles son los síntomas y signos de sepsis? No. ¿Cómo están cuáles son los signos de sepsis? Escalofríos, sudoración, desorientación. Si hay una infección, ¿qué va a haber? Fiebre. ¿Qué más? Ya, dentro del cuerpo puede haber inflamación. ¿Qué más?
clínico les dice, viene de un foco respiratorio, ¿qué síntomas va a tener? Viene de un foco respiratorio. ¿Qué síntomas va a tener su paciente con sepsis? Disnea, puede tener tos, puede tener expectoración, cefalea, artralgias, adinamia, astenia. Si ya se les pone foco genitourinario, o una infección urinaria, ¿qué síntomas va a tener su paciente? Disuria, colaquiuria, puede tener un dolor lumbar, ¿qué más? Fiebre, malestar general. Entonces, relacionen, cuando se les vaya a preguntar los casos clínicos, se les va a poner cuál es el foco de séptico. Entonces, tienen que relacionar eso. Si el foco es respiratorio, gastrointestinal, urinario, cutáneo, ¿qué síntomas yo tengo en una infección cutánea, por ejemplo? ¿Qué síntomas yo tengo en una infección respiratoria? Aquí los principales factores predisponentes para sepsis. Hay factores hospitalarios, factores de la actividad, cirugías, intrínsecos. Ahora, ¿qué es lo mismo que se relaciona? Un paciente inmunodeprimido va a tener más porcentaje de sepsis. Un paciente que tenga bajas las defensas va a puede presentar más porcentaje de tener sepsis. Ahora, los pacientes con diabetes, alguna neoplasia, un VIH, insuficiencia renal o hepática, y está fallando algún órgano, va a ser obviamente predisponente a sepsis. Dijo que los síntomas del sepsis y los síntomas va a depender en este caso del foco de infección. O sea, generalizado los síntomas de la sepsis. Si hablamos de sepsis, lo generalizado sería alteración de conciencia, fiebre y que esté sudoroso. O sea, lo que debería llamarse la presión. A eso sumarle los síntomas que va a haber del foco de infección. Porque no solo el paciente te va a llegar, tengo fiebre, tengo sudoración, y está alterado su intestino. En la clínica te puede poner tos, constipación, disnea. Y yo tengo que analizar el tipo de foco. Ajá. O sea, ya analizas el foco. Digamos que te diga que tu paciente está alterado, no solo vas a decir en tu diagnóstico, tiene neumonía, digamos. O sea, ahí ya te pondría más si es una neumonía. Tienen que saber diferenciar cuando sea un caso de sepsis. Y obviamente se les va a poner la clínica, para eso están los criterios de FUSOC. Buenos días, doctora. Entonces, por eso tienen que aprender a usar lo que es el Para eso tienen que aprender a usar lo que es el FUSOC, para saber diferenciar cuándo puedo sospechar de sepsis. Para que tengan más idea de lo que produce sepsis, una falla orgánica múltiple, tenemos varios esquemas. Para que entiendan, acá te dice que una falla multiorgánica lleva a una muerte celular. Luego el aumento de radicales libres produce una falla multiorgánica. Liberación de citoquinas inflamatorias, ya dijimos que hay sustancias proinflamatorias y antiinflamatorias. Entonces, ¿qué me lleva a una falla multiorgánica? A ver, chicos, buen día. Buen Hoy día. día, hoy día, ¿qué están avanzando? Sepsis. Espera un ratito, fuerte con medio, ¿está? ¿Qué están avanzando? El tema de sepsis. ¿Qué es una sepsis? Es una infección generalizada del cuerpo, es decir, que varios órganos se van a ver, van a estar Afectados. afectados. Ya. Entonces, sepsis, chicos, es la infección más grave que existe. Ustedes van a ver estos pacientes que están en terapia intensiva, en los hospitales, en la clínica, la mayoría están con sepsis. A ver, díganme, Castro, Ripa, ¿qué signos y síntomas tiene un paciente con sepsis? Fiebre o hipotermia también puede ser, ¿no? No siempre fiebre.
multiorgánica, entonces van a empezar a fallar varios órganos y existen herramientas que son el Quicksofa, Sofa, ¿cuál es el otro? El NIRS, que sirven, que son tanto parámetros clínicos como de laboratorio, que son herramientas que tienen puntuaciones para el diagnóstico de sepsis. Que les quede eso bien claro, que hoy día van a salir sabiendo que es una sepsis, ¿no? Y sepsis es pues la sangre. A ver, la sangre, me va a decir Arancibia Jazmín. ¿Cómo llegan las bacterias a los órganos? Por la vía, por la sangre. Por la sangre. ¿La sangre normalmente es estéril o tiene Es estéril. bacterias? Es estéril, debería ser totalmente estéril, ¿no? Y cuando se infecta, tiene bacterias y a través de la sangre llega a diferentes órganos, lo cual produce la sepsis, que es la falla multiorgánica, ya que tiene un 50% de mortalidad. ¿Qué quiere decir? Que el paciente que llega a sepsis tiene la mitad de la posibilidad de poder salir de ese cuadro. ¿Por qué? Porque las bacterias que están produciendo la sepsis son multiresistentes. Generalmente el paciente se la adquiere en el hospital de la sepsis. ¿Cuáles serán las causas? Por ejemplo, un paciente está andando en moto en la calle, sanito, tiene un accidente, llega al hospital con un trauma encefalocraneano y llega al hospital, entra a terapia intensiva. A la semana aparece con fiebre, con hipotensión, con signos de sepsis. ¿Qué pasó ahí? Una infección intrahospitalaria, porque ese paciente, digamos, no podía respirar, se le tuvo que poner respirador mecánico porque estaba inconsciente. Ese respirador posiblemente no está bien desinfectado, estaba con otro paciente, no lo desinfectaron bien y ahí quedaron bacterias y esa fue la causa de su sepsis. Y esas bacterias que están en el hospital son resistentes, son multiresistentes. Eso es lo grave, de quedarse, de entrar a un hospital. La gran posibilidad que existe de adquirir una infección nosocomial con bacterias multiresistentes, por eso es el alto grado de mortalidad. ¿Ya? Siga. Ya. Entonces, esa parte de la parte clínica, ya saben qué escalas utilizamos. Y les mencioné que en la parte del laboratorio, cuando sospechamos de sepsis o qué examen laboratorial se pide para sepsis, hablamos del hemocultivo. Como su nombre es hemocultivo, va a ser el cultivo de la sangre. Entonces se dice que es un método empleado para enfermedades, no específicamente de sepsis, puede ser shock séptico, igual bacteremia, ya saben el término de bacteremia. ¿Qué es bacteremia? Sangre. Entonces el éxito va a depender de extraer la sangre antes de cualquier tratamiento, con antibióticos, media hora antes o dentro de la primera y segunda hora después del pico febril. Porque si yo doy antibióticos y luego realizo el cultivo, ¿va a salir positivo o negativo? Puede ser un falso o negativo. ¿Por qué? Porque yo he dado antibióticos. ¿Qué hace el antibiótico? Mata las bacterias. Yo con los funcionarios, vamos a la lista. ¿Se anotaron todito? Ya, bájame el tuyo, yo copié ¿Cómo que copiaste mal? Marisol Céspedes. La primera pregunta, en un paciente. En un paciente con posible sepsis, ¿qué bacterias hay que limpiar antes de la identificación de la misma? El Staphylococcus aureus, si presenta resistencia a la video para la meningitis. Bien. Ellos ya tenían que ver ese video que era sobre actualización y criterios de sepsis. Isabel Hurtado, la 2. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el sepsis si un paciente está infectado por MRSA? ¿Qué es MRSA? Staphylococcus aureus resistente a la penicilina. ¿Qué hace si es que fuera MRSA? ¿Qué va a hacer tratamiento? ¿Qué antibiótico aplicaría? Si a usted le informa el laboratorio es un MRSA, una
vancomicina. ¿Por qué? Porque no podría ser con una cefalopurina, ¿no es cierto? Ya, porque es resistente a todo. Un MRSA significa que es resistente a todos los cefalopurinas. Ya, creo que la cefalopurina es la que sirve, ¿no? Si había una... De quinta generación, pero Ah, no, de quinta generación, sí. Solamente a esa, pero además no se puede, ni siquiera los carbapenetos. Y entonces, ¿cuáles serían los factores de riesgo que usted sospecharía? Como historial previo, infecciones por ahora resistente a penicilina y eso resistente a la Ya, el uso de antibióticos, ¿qué más? Con una versión. Ahora, Sarela Melanie Mamani, la 3, según esta guía. Según esta guía, ¿cuándo se debe administrar al paciente un antibiótico? Decía a pacientes con neutropenia de 4 a 7 días después de recibir el tratamiento. Hay 4 días de terapia de alto. Ajá. Julie Glenny, Aquí. la 4. Según el autor, ¿para qué es útil el dosaje de procalcitonina para diferenciar la infección bacteriana? ¿Y en qué momento se debe solicitar el diagnóstico inicial o para el seguimiento? Para diferenciar, para saber cuándo diagnosticar y para descontinuar el antibiótico. Lucila Davini, la 4, ¿en qué momento se debe solicitar? Para diagnóstico inicial y para seguimiento. En el día inicial y en el tercer y 5.º día de neumonía. A ver, según el autor, ¿para qué es útil? Ese es según el video que estaba en su guía, doctor. Ah, ya. Daniel David Conchari, la 5. Clínica, riesgo y epidemiología local. A ver, en un paciente con sepsis, ¿qué factores se deben tomar en cuenta para la elección de la terapia antibiótica empírica? Clínica. Está bien, en la clínica el video menciona igual el total de ¿Pero por qué antibióticos. dice ahí uso previo de antibióticos? ¿Obesidad? Obesidad. Es un paciente con sepsis, ¿qué factores deben tomarse en cuenta para la elección de una terapia antibiótica empírica? ¿Qué ha puesto usted? Clínica, riesgo y epidemiología local. Yo creo que eso es lo que tiene que poner. Está bien, doctor. Porque obesidad, ¿por qué obesidad? ¿Ha puesto obesidad? Eso mencionaba el video igual. ¿Verdad? Pero en un paciente obeso se ponen otros antibióticos. Pero un antibiótico, resistencia local, foco de infección probable. La epidemiología local, eso es importante. ¿Qué significa eso? A ver, en este hospital hay pseudomonas aeruginosa en su terapia intensiva. Y según la epidemiología local, estudios que se hacen en ese hospital, dice que la pseudomonas aeruginosa es resistente a la ceftazidima. Entonces, no uso ceftazidima porque la pseudomonas que vive en este hospital, en esta terapia intensiva, generalmente es resistente. Entonces, uso otro antibiótico que generalmente dice la epidemiología de ese hospital que puede ser sensible. De repente es diferente en ese paciente, pero la epidemiología local son estudios que se hacen periódicamente en un hospital para ver la población de las bacterias y su resistencia a los antibióticos. ¿Ya? Eso hay que revisar. José Carlos Cruz, la 6, la pregunta 6. ¿Para qué sirven los cultivos antiviral en estos pacientes? Para identificar el microorganismo que causa la sepsis. ¿Y el antibiograma? ¿Y el antibiograma para qué serviría? Es para antibiogramas, ¿Para qué sirve un antibiograma? para poder ¿Cómo pues no vas a ver a estas alturas para qué sirve un antibiograma? A ver, piensen. Usted tiene un paciente con sepsis, o con neumonía, o con infección urinaria, que ya hemos visto todo eso. Va a pedir, digamos que tiene infección urinaria, un urocultivo. Si tiene neumonía, un cultivo de pulpo. Si tiene una sepsis, ¿qué va a pedir? ¿Qué
¿Qué va a pedir, doctor? Hemocultivo. ¿Con qué objetivo, con qué propósito usted pide todo eso? Para identificar qué bacteria está produciendo una infección. Pero no solamente le sirve decir qué bacteria. ¿Cuál es la mayor utilidad de un cultivo? Identificar la bacteria, ya me dijo. Pero ¿cuál es la mayor utilidad? Eso es el antibiograma. Eso es lo más importante. El antibiograma, porque el antibiograma le va a decir, sí, ahí está. O sea, el cultivo le va a decir, hay Escherichia coli. Pero ¿de qué le sirve que le diga, hay esa bacteria si no sabe a qué antibiótico es sensible? Es lo más importante, ver la susceptibilidad de la bacteria para hacer el tratamiento y buscar que el paciente se cure, ¿no? Esa es la efectividad, ese es el propósito de hacer un antibiograma en cualquier infección. Buscar el antibiótico adecuado para que el paciente se cure. ¿Ya? Sí. Eric Junior Vallejo. La 7, tratamiento. El tratamiento antibiótico debe iniciarse en infusiones prolongadas desde el diagnóstico. Ya, si hablamos del tiempo, lo que mencionaba ese video. A ver, ¿eso han puesto todos? A ver, ¿qué ha puesto mamá y Melanie? ¿Está? Sí. ¿Qué ha puesto? Yo puse que el tratamiento antibiótico debe iniciarse. A ver, no escucho En el bien. video que lo vi decía menos de una hora aproximadamente en el video. No sé si... Yo creo que sí, ¿no? Está bien. El tratamiento antibiótico debe iniciarse, Menos de una hora Menos desde de el diagnóstico. o sea, Desde el diagnóstico. lo más rápido posible. Sí. ¿Por qué? Porque la bacteria va produciendo daño. O sea, ¿qué ha puesto usted ahí? Yo puse hasta las 3 horas. Y así dice el video. ¿Verdad que no? 1 a 3 horas mencionó, de entre la primera y las 3 horas del diagnóstico. Del diagnóstico de sepsis. Sí. Ya. Lo más rápidamente posible se debe hacer diagnóstico de sepsis. Y lo más rápidamente posible, no se puede esperar el resultado del hemocultivo. No se puede esperar. ¿Cuánto tiempo sale un hemocultivo? Normalmente el manual, estamos hablando que es lo que hacen en casi todos los laboratorios. 7 días es el cultivo que más tarda. 7 días tarda en salir el resultado. A no ser que sea un método automatizado, que es el BITEC. En un método automatizado puede salir en 2 días, pero no todos los laboratorios tienen metodología automatizada. ¿Ya? Sí. Aquí el conjuntivo, cuando se conoce el microorganismo causal y se recibe el tratamiento adecuado y la probabilidad de los pacientes sépticos aumenta entre un 30 a 40%. La probabilidad de sobrevivir. La determinación se realiza a partir de 2 o más muestras de sangre, obtenidas en un punto de extracción diferente. A ver, si ustedes sospechan de sepsis, tienen que pedir qué análisis. Hemocultivo, para saber qué bacteria es la que está produciendo esa falla multiorgánica y hacer el tratamiento adecuado. Si es que hacen eso, hay una sobrevida del 30 a 40%. Hay un mayor porcentaje del paciente salvo, haciendo un tratamiento adecuado. Entonces, ¿cómo se realiza el hemocultivo? ¿Saben eso? Hay que tomar por lo menos 3 muestras de sangre al paciente. No es sangre para hemograma, es sangre para hemocultivo. Es diferente. Hay que cultivar la sangre para buscar la bacteria. Entonces, ustedes cuando estén en el hospital van a solicitar hemocultivo. Y saben que el del laboratorio tiene que venir 3 veces a tomar muestra. No 3 días seguidos. En un solo día, 3 veces. En diferentes momentos. De diferentes
lugares, brazo derecho, brazo izquierdo. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo la bacteria está circulando en sangre. Puede que hay momentos que sí, hay momentos que no. Si yo tomo una sola